Juan, bienvenida Delia, un gusto como siempre, ¿eh? Bueno, muchas gracias, un gusto para mí también venir todos los miércoles. Estoy durando. Sí, no, y créeme, no me va a dejar mentir, Jorge. Siempre recibimos algún mensaje de televidentes que valoran mucho esta participación. Me alegro, un gusto. Y mirá, vos sabés que con Delia acordamos de una semana para la otra los temas y casi con clarividencia dijimos, che, hay que explicar el acuerdo con el fondo. Sencillamente, ¿no? En criollo, para acercarnos a esto que es muy complejo, pero que a las claras determina lo que nos está sucediendo en buena medida, ¿no? Condiciona, Sí. condiciona, digamos, da un marco político para restricciones, para actuar justamente en las corridas bancarias, que es lo que tenemos, Claro. ¿no es cierto? Bueno, voy a intentar aclarar de qué estamos hablando cuando estamos hablando del acuerdo del Fondo Monetario. Yo voy a empezar, la idea es empezar con lo que es o era el Fondo Monetario Internacional en términos de condicionamientos de políticas públicas, que es el que hemos tenido ya en la historia de la Argentina, esos condicionamientos duros, Menem, de la Rúa, Macri, cuando firma en el 2018. Ese es un fondo monetario. Sí. Y vamos a ver, lo cual no estamos hablando ni de bueno ni de malo, yo puedo opinar, pero ¿cuál es el último acuerdo que tenemos y todo lo que nos condiciona? A ver, ¿querés que empecemos? Sí, claro. Dale, a ver, Juli. Bueno, a ver, esto es lo que les decía. Este es el fondo ortodoxo, ¿no? Que usó estas políticas públicas para Grecia, Portugal y otros países. Y los nuestros, como les decía. A ver, primer punto, la inflación tiene que ver con dos cosas. Con la intervención del Banco Central, para que no emita, no emisión y ajuste fiscal, ¿no? Bueno, y otros condicionamientos que ya vamos a ver. Pero sí, es la receta clásica. Es la receta ortodoxa que ya vimos cuando tratábamos los enfoques de la inflación. Entonces, disminución del déficit. ¿Cómo? Bajando los gastos. O sea, no hay posibilidad con el Fondo Monetario de aumentar los ingresos. ¿Bien? Eso es un punto importante a tener en cuenta para que lo veamos después. Los servicios públicos. Privatización, eliminación de subsidios, tarifas altas. Reforma laboral. También sucedió con la Alianza. Con la Alianza. Bueno, la Banelco. La Banelco y la baja de los salarios y las jubilaciones, porque la otra patita es la reforma previsional. Menem lo hizo, con la privatización. Aumento de los impuestos. Bueno, este es otro. ¿Qué impuesto? Claro. Los impuestos de fácil recaudación, por lo cual son los impuestos que paga la mayoría de la población. Los del consumo. Los del consumo, claro. IVA. Y ingresos brutos para las provincias, les dan una migajita ahí. Liberalización, ¿no? Menos controles, prohibición de actuar, como decía yo, en el tipo de cambio. Baja de salario. Claro, eso es lo que ha vulnerado Massa ayer. Prohibición de actuar en la fijación del tipo de cambio. Es justo lo que hizo Massa. Exactamente. Ayer, por eso esto es uno de los condicionamientos que tiene el acuerdo con el gobierno de Fernández y que no dio más. Claro. Massa dijo, bueno, no. Se acabó. Ya no, se acabó. Claro. Bueno, baja de salarios, como dije. Las tasas altas de interés. Este es otro punto que no es poco, porque significan tasas de interés por arriba de la inflación. O sea, se llaman tasas activas, ¿no? De interés. Sí. Y controles periódicos de la política económica. O sea, a ver, ¿qué hiciste en 3 meses? Las visitas periódicas. Más que visitas, tienen oficinas en los países. O sea, ponen oficina para estar permanente. Claro. Bueno. Vamos ahora con el acuerdo con el fondo. Pero, acuerdo. Claro, en realidad yo dije, bueno, pero ¿de dónde partimos? Claro. Entonces, del acuerdo de cuando a Macri le dan los 45.000 millones de dólares, que es el acuerdo que firmó en el 2018. Nada, decir, es justamente lo que le pedían era el ajuste tradicional, lo que venimos diciendo.
lo cual no tuvo tiempo de implementarlo, o sí, en el último año sí, y había pagado 7.500 millones de dólares en pago de intereses y capital, porque ya el acuerdo del 2018 empezaba a pagar en el 2019 intereses y capital. Esto también es bueno tenerlo en cuenta. O sea, muy poco plazo, nada de plazo. Nada, 4 años tenía. No era un crédito, un préstamo graciable, no, para nada. No, que también ese es un punto ni importante. Benigno, no, ni absolutamente. Iba a explotar la Argentina. Sí. La otra, en el 2022, había que pagar 19.000 millones de dólares. Eso es un banco central entero. Claro. Es un banco central completito. Una cosa imposible. Claro. Imagínense el nivel de reserva que hay que tener para pagar eso. Porque te tiene que quedar alguna platita. Es un banco central entero. Sí, así. sí. En el año 23 teníamos que pagar 20.000 millones. Bueno, y en el otro, o sea, ahí se completaban los 54.000. Imposible. Bueno, así se encuentra el nuevo gobierno. Ahora vamos a la próxima. A ver, ¿qué se logra? Se logran algunas cosas que no es el Fondo Monetario tradicional, ortodoxo, y otras que sí. Este es el acuerdo que firmó Martín Guzmán. En el año 22. Bien. En marzo del 22. Bien. Un par de meses después, Guzmán se fue. Bueno, sí, se fue. Le da un periodo de gracia. O sea, esto que teníamos 4 años llega hasta el 2032, o sea, 10 años de gracia, pero en el 26 había que empezar a pagar capital. Obviamente intereses, porque de esto vamos a hablar también de los intereses. El primer año, esto no es el Fondo Monetario tradicional, se podían aumentar ingresos. Le dio la posibilidad de poner, por ejemplo, el impuesto a los bienes, aumentar el impuesto a los bienes personales, a las grandes fortunas. O sea, dijo, bueno, te cedo por el primer año. Reembolsos todos los años, si bien sí se cumplían las pautas que se habían establecido en el acuerdo. En la revisión cada 3 meses. Te sigue dando plata. Esto de los reembolsos que el Fondo Monetario te sigue dando plata. Esto me parece que sería bueno explicar 2 segundos. Sí. El fondo tiene una moneda propia y te da en la moneda propia. Esa moneda está formada por una fórmula con varias monedas. O sea, euro, yuan, varias monedas, no importa qué. Y la tasa de interés de esa moneda que te presta, que en realidad es para pagar los intereses y el capital, tiene a su vez un interés. Y ese interés depende de los países, de la tasa de interés que tienen los países que componen la moneda. Esa canasta. Esto, a ver. Para. No sé si estoy siendo muy rápida. Para. Estamos hablando de que esto es una interés de interés con un crédito de un crédito. O sea, vos terminás pagando con otro crédito y sumándole al interés del crédito original el interés del crédito nuevo, que se llama reembolso. Claro, porque en realidad el negocio del Fondo Monetario son 2 negocios, negocios o 2 intenciones. Sí. Una es que te paguen los intereses. Saben que el capital es muy raro que se pague. Claro. ¿Está bien? Que son intereses altos. Y segundo, es condicionar las políticas públicas para hacer negocios, privados, para tener el uso de los recursos naturales de los países. Esta es la intencionalidad del fondo. ¿Bien? Está clarísimo. Bueno. Está clarísimo. A ver, dale. Dicho esto, seguimos. Con los benditos reembolsos. Les dio metas del déficit fiscal. En el año 22 le permitió tener un 2,5 del PBI de déficit, en el 23 1,9. Ya. Ese es un problema, ¿no? Ese es un problema. Un problemón. Porque si bien en el 2022 se podían generar nuevos ingresos, ya en el 23 no, porque es por el lado del gasto, y ya lo vimos. O sea, se ajustó. Llegar al 1,9% de déficit este año implica un ajuste feroz. Sí. De la única manera que se puede es ajustando, recortando. Ya se ajustó el año pasado. Alevosamente. Bueno,
O sea, ya se ajustó. Ahí está el atraso de partidas para obras públicas, para el ENOSA, para viviendas, para subsidios al transporte de pasajeros, y cito datos concretos del Ministerio de Hacienda de San Juan. Si bien es cierto que el fondo, en la firma, y no sé si está ahí o después en la síntesis, le permitió no tocar el presupuesto de ciencia y tecnología, de infraestructura. Sí. Bueno. Pero a las pruebas me remito. Y porque de algún lado tenés que bajar el déficit. Bien. De evaluaciones periódicas, según la tasa de inflación. Sí. Esto también significa un costo, claro. Digo. Tasas positivas de interés, ahí seguimos igual. Rebajan los subsidios de las tarifas, porque es parte del déficit fiscal para el Fondo Monetario. Bueno, esto es a mí me parece tremendo. Hay una sobretasa, un sobrecargo que cobra el Fondo Monetario cuando te has endeudado más de lo que te corresponde. ¿Saben? Entonces es un interés muy alto y nosotros tenemos que pagar cuando devolvamos o cuando vamos devolviendo 13.000 millones de dólares más si no pagar por esto. ¿Esto es corresponsable el Fondo Monetario? Porque el Fondo Monetario es el que le sobreprestó esa barbaridad. Por esa barbaridad único en la historia del Fondo Monetario de ese monto. Sí. Bueno, no se hizo cargo. Bien. La otra cuestión era que vos tenías que tener un nivel de reserva, o tienes que tener un nivel de reserva. 8.100 no llegamos, simplemente. No se llegó por varias razones. Ese es un condicionamiento también fuerte. ¿Qué es lo que hace hoy Massa? Bueno, no importa, bajo el nivel de reserva porque tengo que intervengo en el mercado. Pero que intervengo en el mercado. Y una emisión monetaria también con límites. Del 1% en el 22 es nada. Sí. Estamos hablando del PBI. 0,5 en el 23, 0. Ahora, yo veo, ¿no? Delia, y permitime la pregunta, pero son medidas inflacionarias. Bueno, esta es mi síntesis. Te has adelantado. Perdón. Perdón. Sí, tal pero cual. Digo, si esto se supone que tiene que componer la economía, son medidas inflacionarias. Totalmente. Y son 3 las medidas inflacionarias. La devaluación, las tasas altas y los impuestos. Y los impuestos. O sea, son inflación 3. por todos lados. Sí. Exactamente, por eso yo voy a decir cuando haga la síntesis, bueno, fantástico Daniel, me evitaste, me ahorraste la síntesis. Bueno, sí se evitó el default, que estábamos, por supuesto, al borde. No incluye reformas regresivas, ¿no? O sea, bueno, tenemos que reconocer algunos logros, ¿no? Ni jubilaciones, ni laborales, no demanda reducción de salarios, que a De la Rúa hay que acordarse que a los empleados públicos y a los jubilados se les bajó el 13%, ¿no? Permite un aumento moderado y sostenible del gasto, ¿no? En realidad, en infraestructura, ciencia y tecnología, asistencia social y demás. Una concepción, esto es otra cosa, una concepción de la inflación como multicausal. O sea, ya no es solamente la mirada del gasto público. Claro. Bien. El tema es cómo se ponen en funcionamiento las políticas que generan estos condicionamientos, ¿no? La ausencia de posibilidades de incremento de impuestos, ya lo dije. Limitaciones en la política monetaria y financiera, que también uno lo puede deducir. La cláusula de consulta sigue estando cada 3 meses. Esto de la corresponsabilidad del fondo en la sobretasa y es inflacionario. Bueno, esta es mi pequeña síntesis, mi aporte. Espero que haya sido claro. Volvé, Juli, volvé. Es un trabajo enorme el que nos ha traído hoy Delia, sintetizar de esta manera algo que es tan complejo, tan abstracto para la mayoría de nosotros, que algunos que dicen saber tocan de oído, Sí. que hoy
los candidatos presidenciales van a tener que decir qué van a hacer con esto. Algunos lo están diciendo, cosa que es preocupante, digo. Lo están diciendo y lo dicen claro, por lo cual la gente, tiene que escuchar bien lo que están diciendo y las consecuencias que se pueden tener. Creo que si hoy estamos complicados, hay algunas propuestas que indican, que dan pauta de que vamos a estar mucho más complicados. Como hay quienes están diciendo desde la otra punta del abanico ideológico y político que este acuerdo es impagable. Claro, sí, que hay que rebelarse. Bueno, en ese abanico hay una gama de alternativas y de grises, pero bueno, la realidad es que hoy estamos condicionados, como dijo Delia, y buena parte de lo que nos sucede está sucediendo en este contexto. Sí, ¿no? Sí, yo creo que es fundamental la deuda y las condiciones que ya lo hemos dicho, internacionales, ¿no? Sí. La guerra, la pandemia primero, la guerra... y la sequía. Sí. Aquí hay un tema muy importante que también es como para conversar qué pasa con la sequía y qué pasa con este golpe de mercado. De mercado, sí. Sí, a mí me parece que... Dijo el viernes pasado Alberto Fernández que se estiman unos 20.000 millones de dólares menos en la cosecha. Exactamente, es así. Es otro banco central entero. Sí, no, es muy, muy preocupante. Sí. Me parece que eso también lo tiene que tener en cuenta el Fondo Monetario con la repauta del acuerdo. Bueno, a ver, han llegado algunos mensajes, Delia. Buenísimo. Estaría bueno que Delia hable la próxima vez del coeficiente de Gini. Ha hablado varias veces del coeficiente de Gini. En todos los modelos. Hasta el miércoles pasado, casi semanalmente venía hablando del coeficiente de Gini. Pero se puede hacer una síntesis nuevamente, en proceso. Pero es, claro, es como ha ido evolucionando. Sí. Pero lo ha venido hablando desde la dictadura en adelante, ¿no? Sí, exactamente. En cada uno de los modelos. De los modelos. Hola, bandancheros, buen día, excelente como siempre la licenciada de la Torre. En mi familia aprendemos mucho con sus explicaciones sobre la deuda tomada por Macri. Hay un informe de la AGN que, entre otras cosas, informa que hay 13.000 millones de dólares de esa deuda que no tienen ninguna asignación, no tienen explicación administrativa y el FMI no se hace cargo tampoco. Gracias por leerlo, dice María de Capital. Sí, ese es otro tema. Hay dinero que entró que no se sabe dónde está. O sea, que no está en ningún gasto, ni de deuda, que es el discurso, ni de deuda, ni de infraestructura, absolutamente, pero sí se tiene lo que se fugó. De esos 45.000 millones de dólares que entraron en el 2010, bueno, entraron en cuotas, ¿no es cierto? Sí, sí. Pero entró en el 2019, 43.000. Hay solamente registrado y que se puede 36, no está registrado 36.000 millones de dólares que no se saben dónde están. Bueno, que o se deduce que se fugaron. Es mucho. Muchas gracias, Delia. No, gracias a los televidentes que preguntan, que señalan cosas muy importantes, muy interesante lo que plantea la última, y el primero se lo debemos. De coeficiente de Gini. Coeficiente de Gini. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Hacemos una...